¿Están preparados para la palabra? Vamos a ella. Estamos terminando el mes de enero y durante todo el mes hemos estado hablando acerca de la roca. Hemos estado mirando este diálogo de Jesús con Simón en Mateo 16 y hemos visto cómo Jesús le establece o le otorga, le entrega, le regala su propia identidad a Simón, constituyéndolo una roca. Cómo esa roca es la propia identidad de Cristo que pasa a todos los creyentes, por eso decíamos todos somos Pedro. Luego vimos que había dos fundamentos que Dios había establecido para el ser humano y cómo era necesario destruir un primer fundamento para establecerse firmemente en las palabras de Jesús en el nuevo pacto de la gracia y la verdad, donde teníamos suplidas todas nuestras necesidades. Vimos cómo el primer fundamento era demanda y el segundo fundamento, el segundo pacto, era provisión. Y vimos cómo podíamos ser provistos en este nuevo fundamento totalmente en toda nuestra necesidad. En tercer lugar, vimos cómo esta roca, este fundamento había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento y cómo finalmente nos llega a nosotros una esperanza bendita y bienaventurada de esta roca que suple toda nuestra necesidad. El día de hoy veremos el poder de esta roca, mirando la última parte del diálogo entre Jesús y Simón, donde se habla acerca del poder del Hades, de las puertas del Hades. En la mitología griega, Hades es uno de los tres hijos de Cronos y Rea, y con sus hermanos Zeus y Poseidón se reparten los reinos. A Zeus le toca el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el inframundo. Es así como se entiende Hades como el dios del inframundo, y Hades en la Biblia se utiliza como el lugar de los muertos, como aquel lugar donde la muerte reina. Cuando Jesús usa la expresión las puertas del Hades, se está refiriendo al poder de la muerte, que la muerte tiene un poder increíble sobre el ser humano, se enseñorea sobre el ser humano sin piedad y no hay salida para la muerte. La muerte es increíblemente poderosa, tanto así que nadie la puede desafiar de forma alguna. Todos acaban finalmente en la muerte y la muerte devora al ser humano completamente sin haber ningún tipo de solución. Veremos en este mensaje cómo este poder de la muerte entró en el mundo y cómo esto generó un conflicto del que Jesús le habla a Pedro, habla de la iglesia en contra del poder del Hades, de las puertas del Hades. Y vamos a mirar en este mensaje 3 puntos. Primero vamos a mirar el origen del conflicto, luego el final del conflicto, un conflicto que llamamos guerra espiritual. Y en tercer lugar vamos a ver cómo este conflicto aún el día de hoy nos afecta a nosotros. Así que vamos a mirar Mateo capítulo 16 y vamos a mirar nuevamente solo el verso 18. Vamos a leer el verso 18 y nos vamos a ocupar en la expresión final de Jesús a Simón. Vamos a ponerlo ahí, leámoslo todos juntos. Mateo 16, 18. Todos juntos, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos primero el origen del conflicto, de este conflicto que hay entre la iglesia y las puertas del Hades. Aquí hay un conflicto, una guerra, y esta guerra tuvo su origen, tuvo su inicio en Edén. Cuando Adán desobedece, cuando Adán toma del fruto del conocimiento del bien y del mal, muere según el propio mandamiento que Dios había dado. Dios le había dicho a Adán: el día que comas de él ciertamente morirás. Y esta muerte no fue solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Se refiere a la separación del hombre de Dios, la exclusión absoluta y completa de su gloria. De ahí en adelante el hombre queda excluido de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es así como la muerte es la destitución de la gloria de Dios, es
la separación de aquel que da la vida. El hombre fue separado, apartado completamente de Dios en ese único evento. Y por el pecado de un hombre, dice la Escritura ahí en Romanos 5, dice: por el pecado de un hombre todos fueron constituidos pecadores. Así de poderoso, así de potente fue ese acto que ocurre en el huerto de Edén y hace que el hombre pierda absolutamente la vida espiritual. Al perder la vida de Dios en el espíritu es donde el conflicto comienza, es donde comienza lo que llamamos la guerra espiritual. Sin embargo, en el mismo comienzo de la guerra, cuando Dios establece la guerra, porque es Dios quien establece la guerra, es Dios quien comienza la guerra espiritual entre la serpiente y la mujer y sus respectivas descendencias, Dios mismo en el mismo versículo donde aparece el origen del conflicto es donde se profetiza también su final. Vamos a leer Génesis capítulo 3 verso 15 y en este solo versículo tenemos el origen de la guerra espiritual, el origen del conflicto y tenemos la profecía de su final. Así que vamos a leerlo. Este verso es muy importante. Leámoslo todos juntos. Génesis 3:15, 1, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí es donde la guerra comienza, donde inicia el conflicto entre la serpiente y la mujer, y entre sus respectivas simientes. La simiente de la serpiente, los descendientes de la serpiente son seres humanos que el diablo logra controlar, que el diablo logra usar para sus propios fines. La descendencia de la mujer, en contraste, habla de una sola persona, habla de una sola simiente. Por ejemplo, vemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, tuvieron dos hijos. Caín fue controlado por el diablo, de manera que se constituyó un hijo de la serpiente. Primera de Juan 3:12 dice que era del maligno y mató a su hermano, de tal manera que Caín, al ser del maligno, al ser controlado por Satanás, mata a su hermano para intentar evitar el cumplimiento de la profecía. Hay una profecía de la simiente de la mujer. Iba a venir en algún momento de la historia una simiente de la mujer y esa simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Por tanto, la serpiente que hace, el diablo que hace, intentar controlar seres humanos para evitar el cumplimiento de la profecía, y eso lo hace desde la primera generación después de Adán y Eva, controlando a Caín, quien mata a Abel, luego nace Set, y de ahí en adelante comienza una guerra espiritual que se traduce en muchas guerras físicas. Y vemos cómo Dios levanta una nación para proteger a este linaje, les entrega su nombre, el nombre Jehová, para constituirlos una nación, un pueblo de Dios, les da la ley, y de esa manera se protege ese linaje hasta la venida del Mesías, y muchos hijos de la serpiente se levantan para luchar, para intentar destruir al pueblo de Dios y de una vez por todas buscando, sin quererlo, evitar el cumplimiento de la profecía. Los hombres son utilizados, son manipulados para los fines de Satanás, y el pueblo de Israel también, sin saberlo, estaban protegiendo al linaje del Mesías, estaban protegiendo la semilla de la cual vendría aquel hijo de la mujer, aquel simiente de la mujer, que luego es identificado como la simiente de Abraham y la simiente de David. Entonces, la línea genealógica pasa desde Adán pasa de Adán, su hijo, su tercer hijo Set, pasa por Abraham, pasa por David, pasa por muchas personas que, evitando las luchas, los conflictos, finalmente llegan hasta María. Y desde Eva hasta María tenemos, ¿verdad?, esa protección del linaje del Mesías que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y a terminar con la guerra espiritual, a terminar con el conflicto que comenzó en Edén, ¿verdad? El pecado del hombre lo destituyó completamente de Dios, pero Dios no permitió que el hombre quedara en muerte. Dios inició una guerra.
y esa guerra la terminaría su propio Hijo al venir a este mundo, aplastando la autoridad del diablo, la autoridad de la muerte, para volver a darnos vida. Es Dios quien está luchando por nosotros. Es Dios luchando en la historia por ti y por mí. Es Dios quien pelea, quien lucha por amor y finalmente envía a su propio Hijo para que aplaste la cabeza de la serpiente, para que termine con el poder de la muerte y nos otorgue vida eterna completamente gratis. Es así como este linaje fue protegido para dar a luz al Mesías, mientras muchos hijos de la serpiente se levantaban en contra para evitar, digamos, la profecía. El último intento muy potente de Satanás por evitar este cumplimiento fue cuando mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Fue una matanza terrible que Herodes envía, que Herodes manda. Herodes también, siendo manipulado por las tinieblas, es usado para intentar evitar el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, esta profecía se cumple. Cristo nace en la oscuridad de un pesebre, nace en el aislamiento de un pesebre, donde son testigos los ángeles de Dios y los pastores a quienes es revelado. Cuando Cristo nace, por fin aparece la esperanza del ser humano, la esperanza de volver a tener una relación con Dios, de volver a tener vida en Dios, de librarse del poder del Hades. Así es como el conflicto comienza y se desarrolla en la historia. Ahora vamos a ver cómo el conflicto termina. El conflicto termina con Cristo, con Jesús. Jesús es la simiente de la mujer, esta simiente profetizada. Es simiente de la mujer porque no tiene intervención de hombre alguno. Jesús no es hijo de José, es la simiente de la mujer porque vino sin intervención de hombre. Y su venida marca el fin de la guerra espiritual, marca el fin del dominio de la muerte y del poder del Hades. Vamos a leer un verso grandioso, un verso que es fenomenal, que nos habla acerca del poder de Cristo, cómo Él destituye, cómo rompe con el poder de la muerte y nos da libertad a todos nosotros que estábamos esclavizados bajo ese poder. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Leámoslos y pon mucha atención a cada una de sus palabras. Cómo el autor de Hebreos busca entender, busca que entendamos, busca darnos la inspiración para que veamos espiritualmente cómo este conflicto terminó abruptamente con la victoria de Cristo en la cruz. Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios se manifiesta en carne y sangre, y se manifiesta de esta manera precisamente para morir, y al morir destruir el poder de la muerte. Fíjate qué maravilloso. Para destruir la muerte era necesario morir. Para destruir la muerte era necesario sumergirse en la muerte, meterse en el abismo de la muerte, ser capturado por el poder de la muerte, para desde ese lugar resurgir, renacer, romper el poder de la muerte desde dentro y resucitar. Cristo al tercer día resucita, y al resucitar rompe el poder de la muerte, quebranta la autoridad de la muerte, teniendo ahora Cristo el Señor toda autoridad. En el libro de Apocalipsis se dice, se ve a Cristo, una figura de Jesús, diciendo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es Cristo ahora quien tiene el control, tiene el poder sobre la muerte, ¿verdad? La muerte ya no tiene la última palabra, sino Cristo el Señor. Cuando Cristo vence al imperio de la muerte, dice ahí el verso de Hebreos 2, cuando Cristo vence al que tiene el imperio de la muerte, al diablo, libera también a aquellos que estaban esclavizados por el poder de la muerte. Es decir, los seres humanos son liberados del temor más terrible. Fíjate, el Señor nos libera del temor más profundo que existe, que es el temor de la muerte. Si somos liberados del temor más grande, luego todos los demás temores también se diluyen, también se deshacen. El Señor
no busca, ¿verdad?, que calmemos los síntomas de la enfermedad, va directamente a la raíz más profunda. El Señor arranca en nosotros el temor de la muerte. El Señor nos da victoria sobre la muerte. El Señor no está interesado en darte victorias parciales en algunas áreas de tu vida. El Señor te ha dado de una vez por todas, una vez y para siempre, la mayor de las victorias, la victoria sobre el poder de la muerte, la victoria sobre el Hades. De esta manera el ser humano fue liberado total y completamente de este poder del Hades, y así termina la guerra, así termina el conflicto. Cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es, va a la tumba. Y el apóstol Pedro dice era imposible que las cadenas de la muerte lo pudieran retener, sino que se levanta al tercer día, resucita de entre los muertos. En ese momento, por el poder de la resurrección, los seres humanos son liberados y termina la guerra espiritual. La guerra espiritual tuvo un origen, tuvo un comienzo en Edén y tiene un fin en la cruz de Cristo. Tiene un fin ahí en el momento en que Él entrega su vida por nosotros y carga con nuestra muerte. El origen de la guerra espiritual y el fin de la guerra espiritual. Ahora, si la guerra espiritual terminó, entonces ¿por qué seguimos luchando? Entonces ¿por qué ahora seguimos peleando? Es lo que vamos a ver en este tercer punto, los días finales, lo que vamos a llamar los postreros tiempos. Estos tiempos, los tiempos que vivimos hoy, lo que llamamos la era de la gracia, la podríamos catalogar como los días de la lucha después de la victoria. Cristo obtuvo una victoria completa y absoluta sobre el enemigo. Él quitó de las manos del enemigo las llaves de la muerte y del Hades. La guerra terminó, la cabeza de la serpiente fue aplastada completamente, y esto significa que ningún ser humano debería jamás estar sometido nuevamente a la muerte espiritual. Todo ser humano está destinado a ser unido nuevamente a Cristo, a obtener la vida espiritual de Dios solo por gracia. Es el Evangelio, la buena noticia que Cristo nos da vida gratuitamente. El que tiene sed, dice el Señor, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Las puertas del Hades han perdido completamente todo su poder, y eso es lo que Jesús expresa a Simón Pedro. Le dice: yo estableceré a mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Es decir, la iglesia tiene un poder, y este poder no es un poder para gobernar, para manipular ni para oprimir, sino el poder sobre la muerte, el poder sobre el Hades. Es un poder maravilloso, un poder glorioso y completo, un poder con el cual podemos servir, podemos amar y podemos dar vida a aquellos que están bajo la muerte y bajo la condenación. Por eso Pablo exclama esto que aparece aquí en 1 Corintios 15. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15 del 54 al 57. Veámoslo bien. Es una expresión de júbilo, de alegría, de satisfacción del apóstol Pablo que deberíamos juntos también compartir. Quiero que en esta mañana podamos exclamar esto junto al apóstol Pablo, que lo sintamos desde las entrañas y lo podamos expresar con todo nuestro corazón, que sea un sello para nuestra vida y que ya no temamos jamás a la muerte y a su poder. Dice entonces 1 Corintios 15 del 54 al 57, vamos a leer, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pablo dice que fue sorbida la muerte en victoria. Otras versiones dicen fue
consumida completamente, destruida, fue devorada, dice una versión de la Biblia, fue devorada por la victoria. Cuando Cristo vence en la cruz del Calvario, cuando Él vence por nosotros en la cruz, cuando tiene victoria sobre principados y potestades de maldad, Él obtiene el poder sobre la muerte. Él triunfa sobre la muerte. Ahora triunfa sobre el Hades, nuestro mayor enemigo, aquel que nos esclavizaba, que nos retenía bajo las ligaduras de la oscuridad por siempre y por la eternidad. Ahora esas ligaduras se han roto, ahora esas ligaduras se han quebrado por el poder del Hijo de Dios, que ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos, si la guerra terminó, ¿por qué hoy todavía tenemos que luchar? La lucha que experimentamos el día de hoy es una lucha de fe. El Cristo tiene plena autoridad. Él ha vencido sobre el poder del Hades, sobre el poder de la muerte, y por eso nos ha liberado a nosotros del temor de la muerte. Sin embargo, el diablo sigue activo en este mundo, el diablo sigue operando, pero solo mediante el engaño. La única arma que el enemigo tiene es el engaño, es encubrir la verdad, es no permitir que la palabra llegue a tu corazón. Y hoy el enemigo lucha con la misma fuerza con que luchaba para impedir el cumplimiento de la profecía. Hoy día lucha para que la palabra no tenga fruto en tu corazón, para que te quedes sin entendimiento de la palabra. ¿Se recuerdan en la parábola del sembrador? Jesús dijo que la semilla era la buena palabra que era esparcida en diferentes terrenos, y de pronto caía en un terreno duro donde la gente caminaba y venían las aves y se llevaban la palabra. Y luego, cuando explica la parábola, dice que el maligno viene, quita la palabra que fue sembrada en el corazón para que no haya una comprensión de esa palabra. Entonces, la lucha del día de hoy de cada creyente es una lucha por la fe. Es una lucha por retener las palabras de Cristo, comprenderlas profundamente, hacerlas suyas y experimentar la transformación y la vida que hay en esa palabra. Él querrá apartarte de la palabra del Señor. El enemigo se centra en apartar a los incrédulos de la iglesia y en apartar a los creyentes de la palabra de Dios, en apartar a los creyentes de la gracia y de la verdad de las palabras de Cristo. Él busca que los creyentes vuelvan a la ley, se establezcan en el fundamento de la ley, donde solo hay demanda para que vivan vidas de fe llenas de frustración, llenas de cargas pesadas que no pueden sobrellevar, y hacer que los creyentes pierdan absolutamente la mirada de la victoria de Cristo a su favor. Mi amado, si tú estás aún bajo la ley, estás mirando solamente tu propio desempeño, te estás mirando a ti mismo, llevando una vida de fe cargada, pesada, donde juzgas, criticas a otros, donde te condenas a ti mismo por tus acciones, etc., una vida bajo la ley, todavía estás en muerte, todavía vendrá el poder de la muerte, te tendrá aún atado. No serás capaz de ver, de maravillarte con la victoria de Cristo a tu favor. Y es tiempo de que recibas su palabra de gracia. Es tiempo de que tomes esa victoria de Jesús y que esa victoria de Cristo sea tu propia victoria. Que mires a la cruz de Cristo, que mires el sacrificio del Hijo de Dios por ti y veas cómo Él destruyó el poder del Hades. Veas cómo Él destruyó el poder de la muerte para darte vida eterna total y completamente por gracia. Es algo que no te has merecido, ni tú ni yo lo hemos merecido. Es algo que no nos hemos ganado. No hay mérito alguno involucrado en el proceso. Solo somos pecadores que hemos recibido gratuitamente una gracia más allá de toda comprensión, un amor más grande que todo lo que podríamos comprender en este mundo. Tanto que Pablo dice que el amor de Cristo supera, excede a todo entendimiento, excede a toda comprensión. Es el amor de Cristo revelado en esa obra maravillosa. Él tomó tus cargas, tomó tu pecado, tomó tu maldición, tomó esa muerte que estaba operando en ti y Él la llevó sobre su propio cuerpo. Y cuando Él muere, cuando su cuerpo es entregado a la muerte,
tu espíritu es liberado de la condena. Tu espíritu ahora obtiene la vida de Cristo y ya no puedes morir jamás. El Señor Jesús dijo: el que me sigue no verá la muerte. Por tanto, mi amado, Cristo venció al poder del Hades y esa victoria ahora es tu victoria. Tú has vencido al poder del Hades. Las puertas del Hades no prevalecen sobre aquellos que están fundados en este fundamento, en esta roca de la gracia de Cristo. La gracia y la verdad han venido para hacerte un vencedor, para que seas un vencedor, una vencedora, para que ya no tengas miedo a la muerte. Y cuando ese miedo a la muerte se vaya, todos los otros temores también sean erradicados completa y absolutamente de tu corazón. En conclusión, necesitamos el día de hoy con urgencia, más que nunca, plantarnos firme en el fundamento, en la roca de su gracia y su verdad, en la roca de las palabras de Jesús. Esas palabras de gracia que dan vida eterna a quien las oye. Sentémonos y escuchemos la voz del Hijo de Dios. Pongamos atención a sus palabras, meditemos en sus palabras, que diariamente tú medites en las palabras de Jesús, las hagas tuyas, que sean tu pertenencia, tu herencia por siempre, y que esas palabras te den vida. Permite que las palabras de Cristo den vida a tu corazón y arranquen, desarraiguen de tu alma todo temor de la muerte. Recibe en abundancia el amor que Él ha derramado en tu corazón, que Él busca derramar por el Espíritu Santo en tu corazón. Recibe su diaria provisión y ten plena conciencia de la victoria de Cristo sobre el Hades. Ten plena conciencia que si Él venció a la muerte, ahora tú también has venido a ser un vencedor. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mi amado, mi amada, que la victoria de Jesús arranque de una vez y para siempre el temor de tu corazón. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Eres más que vencedor, más que vencedora por medio de Cristo. Has vencido no a un rival fácil de vencer, ¿verdad? Tu victoria no ha sido una victoria parcial, no ha sido una victoria circunstancial. Tu victoria ha sido la victoria sobre el más grande poder que dominaba al ser humano, el poder del Hades. Has vencido al Hades, has vencido a la muerte y ahora te levantas como un hijo de Dios, como una hija de Dios, llena de la vida de Dios en ti. Cristo ha venido a habitar en ti por su Espíritu y te ha llenado de esa vida maravillosa y grandiosa. Esa vida, cuando tienes conciencia de esa vida en ti, esa vida también comienza a sanar tu interior, comienza a sanar tu alma, comienza a sanar tu mente, comienza a sanar tu cuerpo. Es la vida de Dios que afecta todo nuestro ser. Permitamos que esa vida fluya esta mañana de Dios hacia nosotros. Hagamos una oración para permitir que la vida, la victoria de Cristo a nuestro favor ahora vengan a nuestro espíritu y tengamos una inspiración bendita de su victoria por nosotros y estemos cada día contentos, alegres, más allá de toda circunstancia, más allá de todo lo que nos ocurre en este mundo. Tengamos conciencia de que hemos sido más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te damos gracias porque tú venciste la muerte, porque tú venciste a la muerte y al Hades y nos diste la victoria sobre el imperio de la muerte, aquel Señor enemigo que nos esclavizaba, que nos tenía atado en temor, en confusión y en ignorancia, aquel enemigo que nos tenía bajo el poder de la oscuridad, del pecado y de la muerte. Ahora, Señor, tú has vencido, tú eres victorioso. Tú eres aquel que ha vencido, tú eres el vencedor, aquel que derrotó la muerte, aquel que venció al Hades.
Señor, te has levantado como el vencedor y nos has dado a nosotros también la completa victoria sobre la muerte. Gracias, nuestro Dios, porque hoy podemos tener seguridad completa de la vida eterna que tú pusiste en nosotros. Señor, arranca todo temor de la vida de mis hermanos. Señor, ministralos ahora en el nombre de Jesús para que tengan la inspiración de esa victoria, para que puedan retener esas victorias en su corazón y vivir cada día con conciencia plena y absoluta de que son vencedores frente a toda circunstancia. Si ya vencieron al Hades, ahora han vencido todo enemigo, ahora han vencido todo conflicto, ahora son más que vencedores por medio del que los amó. Padre, tu amor nos da la victoria. Señor, tu amor nos da victoria en todo, Señor, lo que enfrentemos y lo que hagamos. Bendíganos, Padre, bendíganos, bendiga a los santos, llénalos de toda gracia, de toda bendición y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor te bendiga.